Cedemos el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez. Adelante, doctor, por favor. Claro que sí, doctor Irán, muchas gracias por el uso de la palabra. Definitivamente esta pandemia y esta emergencia sanitaria nos ha dejado muchas lecciones, tanto desde el punto de vista social, económico, laboral y de otros derechos, y desde luego el constitucional. Me parece que en este caso, como en muchos otros, la realidad ha superado a las previsiones legislativas y a las previsiones del constituyente, y ha ido incluso más allá de los problemas que humanamente pudieron haber sido previstos por un eventual constituyente y por unos eventuales legisladores. De tal manera que esta imprevisibilidad que hoy por hoy nos está enfrentando la situación del COVID, es una situación, es un momento, es una oportunidad que todos debemos de tomar, sobre todo los constitucionalistas, debemos de tomar para profundizar más acerca del concepto de excepción. Profundizar más acerca del concepto de excepción, de derecho excepcional, de excepción en el constitucionalismo. Por supuesto, lo que ello conlleva los estados de emergencia y los estados, los toques de queda, por ejemplo, los estados de alerta. Es una oportunidad para profundizar más desde el punto de vista teórico, doctrinal, y desde luego desde el punto de vista social. Porque hoy por hoy hemos visto que, si bien en algunas constituciones del mundo, que tal como lo hemos aquí escuchado, en algunas constituciones o sistemas normativos de diferentes países del mundo, si bien se ha considerado alguna especie, ¿no?, alguna suerte de estado de excepción o de suspensión de garantías o de suspensión de derechos, si bien es cierto que esto ha sucedido, pero también es cierto que no hay una correcta o adecuada fundamentación o expresión normativa en la Constitución acerca de estos estados de excepción y sobre todo la manera en la que deben de operar estos estados de excepción. Los instrumentos de los estados de excepción, ¿cuáles deberían ser los instrumentos de los estados de excepción? ¿Cuál es la manera en la que deben de proceder las autoridades para declarar el estado de excepción? ¿Cuáles son las hipótesis ante las cuales se debe de declarar el estado de excepción? Me parece que debemos de profundizar más sobre este concepto de excepción, que hoy por hoy es un concepto que debe ser aplicado ante esta pandemia que estamos viviendo. Y con el resultado de esta reflexión, desde luego, podríamos, como sociedad y desde nuestras diferentes perspectivas, podríamos aportar las ideas necesarias para poder perfeccionar aún más el constitucionalismo o para borrarle algunas fallas que aún tiene, por supuesto, el constitucionalismo, y en específico hablando del estado de excepción. Me parece que esta es la enseñanza más importante que nos deja en la pandemia que hoy por hoy estamos viviendo, y me parece que debemos de profundizar más en estos conceptos. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, doctor Irán. Muchas gracias, estimado doctor Joaquín, por sus comentarios. Doctor Ricardo Mauricio, por favor. Bom, eu queria apenas, agradecendo o convite, referir a importância do debate sobre a ponderação dos bens e interesses. Também me preocupa muito essa relativização do direito à vida como uma espécie até de necropolítica, né? E um discurso muito favorável à livre iniciativa, à propriedade privada. É importante que os poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, procurem harmonizar esses direitos, mas sem relativizar a vida e a saúde. Até porque, se isso ocorrer, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um eixo do Estado democrático, restará muito atingido.
Acredito que a transição, né, a reabertura da nossa sociedade, da nossa economia, deverá ser feita de modo muito ponderado para que esses direitos à vida e à saúde não sejam comprometidos. Eu agradeço y continuo à disposición. Muchísimas gracias, doctor Freire, por sus comentarios. Le escuchamos, doctora María de Lourdes González Chávez. Adelante, por favor. ¿Ya? Adelante, doctora. Bueno, mire, yo, de acuerdo con lo que he analizado y con lo que se ha expresado ahora, yo creo que la primera plataforma, como bien lo dice, es ver cómo se va a regularizar jurídicamente este estado de excepción para no perjudicar en lo que a la mayoría de los habitantes del país. Y como les decía yo, este estado de excepción deberá ser diferente a una corta, mediano y largo plazo. Y ya estamos entrando al mediano plazo. Y en el mediano plazo ya tenemos dos problemas muy fuertes, que es el problema del empleo, que ya en nuestro país venía siendo muy difícil, el fenómeno del empleo, y dos, el fenómeno de la estabilidad de la población. Entonces yo creo que estos dos elementos ya deben de tomarse muy en consideración. Y por otra parte, empezar a ajustar también algunos derechos que ahorita pareciera que no son muy importantes, pero que a la larga nos van a crear problemas, como es el derecho a la educación y el derecho a la salvaguarda del medio ambiente. Entonces, son derechos inalienables del hombre y son derechos que se deben de proteger, no mañana, sino hoy. Y yo creo que ya estamos en el camino y debemos de continuar para protegerlos y llevar a cabo una sana salida de este sistema. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por sus comentarios, por esa reflexión final, que sin lugar a dudas, pues hay que encontrar una salida adecuada de equilibrio ante esta situación que estamos actualmente viviendo. Doctor Emanuel Cactiaj, por favor, adelante, por favor. Pues gracias, presidente. Bueno, quisiera decir que en este derecho de excepción hay dos etapas. Estamos en la primera etapa, es la de la salud, de la solidaridad, del derecho a la vida, etc. Y la segunda etapa es claramente mañana, quizás hoy ya, es la de la economía. Y el problema es que la de la economía va a ser definida, va a ocurrir sin definir de manera democrática, porque estamos en un derecho de excepción, en un contexto de derecho de excepción, sin definir de manera democrática nuestra escuela, nuestra escala de valores, y se necesita, pienso que hay una necesidad de redefinición de nuestra escala de valores ante la economía liberal, ante la globalización, ante el medio ambiente, y todo eso no se hace en un contexto de emergencia, se hace en un contexto de retorno a una situación normal. Y eso es necesario antes de la segunda etapa,
Y me parece que es un problema bastante importante porque la pandemia claramente ha fracasado un modelo de valores y se necesita una redefinición del pacto social, no solo a nivel nacional, claro que se necesita definirlo a nivel nacional, pero tanto a nivel transnacional, a nivel internacional, y por eso se necesita salir del estado de excepción, salir del derecho de excepción, para dar la oportunidad a los ciudadanos en los que todo el proceso de lucha contra el COVID, ¿cómo se dice? Repose. Los ciudadanos tienen un papel muy importante en el proceso de lucha contra el COVID-19. Entonces, tienen que, el Estado tiene que dar la palabra a los ciudadanos para definir la nueva escala de valores antes de la segunda etapa, que puede ser muy violenta, porque para luchar contra la recesión, unos estados van a tomar medidas muy violentas contra los derechos sociales, contra muchas garantías que puede ser una, ¿cómo se dice? Un retour en arrière, una vuelta, bueno, algo malo para nuestros valores. Y pienso que este proceso es necesario, es una etapa intermedia, antes de la etapa final, y que se tiene que prestar atención a esta etapa necesaria, como la etapa de evaluación de nuestros gobiernos. Vamos a tener que evaluar nuestros gobiernos sobre cuál tipo de modelo de evaluación vamos a evaluarlos, sobre un tipo de evaluación de tipo económica, porque, por ejemplo, en las noticias, en las cadenas de noticias de 24 horas, se habla todos los días del cuento de los muertos, y eso parece como si fuera un objetivo económico. ¿Cuál será el criterio de evaluación de nuestros gobiernos después de esta etapa, y cuál será la manera de definir o redefinir una nueva escala de valores que es necesaria para nuestra sociedad, que es necesaria para cada estado, que es necesaria para el mundo? Muchas gracias. Al contrario, doctor, a usted por sus comentarios, por su tiempo, y un abrazo a la distancia. Doctor Felipe Betancourt, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Irán, por concederme el uso de la palabra. Pues yo nada más quiero recalcar la idea de que la declaración del estado de excepción simplemente es un instrumento, no es un fin, y que es un instrumento que tiene una meta muy clara. La meta clara, como mencioné, es precisamente reforzar la seguridad humana en un contexto de emergencia. Por otra parte, también el estado de emergencia, la declaración del estado de excepción, la debemos entender como un instrumento legítimo del Estado constitucional. Creo yo que se ha demonizado mucho a la declaración del estado de excepción, pero debemos comprender que es un instrumento legítimo porque precisamente se utiliza en contextos que superan la fortaleza normal u ordinaria del Estado constitucional. Debemos entender la declaración del estado de excepción como un instrumento que fortalece al Estado constitucional en circunstancias extraordinarias, y que de no tenerlo, la propia viabilidad y existencia del Estado constitucional estaría en peligro. Entonces, no le tengamos miedo al estado de excepción, pero sí debemos estar muy atentos de que todas las condiciones para su declaración deben estar correctamente hechas. Creo yo
que si este instrumento se utiliza adecuadamente, no solamente preservaría la vida de toda la gente, sino también ayudaría a resolver lo más pronto y mejor posible la situación de emergencia que vivimos. Creo yo, y en esto sí estoy completamente de acuerdo con la doctora Ana Mastranino de Italia, que en este contexto que actualmente estamos viviendo, el valor de la vida es crucial, es fundamental. Sin la vida no se puede conseguir los otros bienes jurídicamente tutelados. La libertad económica, el desarrollo, etcétera, todos se sustentan sobre el derecho a la vida. Entonces, creo yo que en este sentido, que una correcta política pública que se puede implementar durante una declaración de estado de excepción es aquella que tenga una visión holística, integral de la vida humana, de la persona humana, y que comprenda que no solamente está la parte sanitaria, la parte de su salud, sino también están estos otros aspectos que son fundamentales cuidar para su desarrollo pleno, y que incluso en un estado de emergencia es completamente legítimo utilizarlo. Y sí me gustaría resaltar que es importante que hagamos un ejercicio comparado de las diferentes medidas que han tomado los distintos estados constitucionales alrededor del mundo y que han sido efectivas para resolver la actual crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Creo que la humanidad es muy creativa, la humanidad tiene mucha capacidad para encontrar soluciones a grandes desafíos y que estoy seguro que de reflexionar correctamente las medidas se puede encontrar un equilibrio que respete en forma integral los derechos humanos, pero y también consiga la seguridad humana. Entonces, pues sí quisiera comentar que también por otra parte que esta otra dimensión de la emergencia que estamos viviendo, de la situación de emergencia que estamos viviendo, es la parte económica. Es fundamental en este sentido que los gobiernos del mundo y también los organismos internacionales promuevan valores que ayuden a todos los países y a todas las economías a salir adelante. Recalco que en especial en el caso de México, y sería interesante hacer un ejercicio comparado para saber en qué nivel en otros países hace falta la solidaridad, hace falta que el Estado, que los sectores que precisamente ayudan a la economía a salir adelante, diseñen una política solidaria que precisamente permita salir lo más rápido posible de la crisis actual que estamos viviendo. Y en ese sentido también creo que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia ONU y demás organismos que existen a nivel internacional, también tengan un rol activo y una solidaridad activa para lograr que esta otra dimensión de la emergencia también la podamos resolver lo más pronto posible, porque en realidad en este momento, por ejemplo, estamos discutiendo mucho sobre la emergencia sanitaria, pero seguramente en unos 6 meses estaremos hablando también de una forma ya más seria de la emergencia económica, ¿no? Porque es muy preocupante que, sobre todo, todas las economías, y curiosamente también Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, en especial México, se está hablando de que no solamente van a vivir una recesión, sino quizás una depresión económica. Entonces, eso es muy grave porque ahí, en una situación de depresión económica, es donde la seguridad humana menos se protege. Entonces, debemos también nosotros promover que los gobiernos promuevan, precisamente diseñen políticas públicas en todos los sentidos, económicas, sociales, ambientales, etcétera, que estén de acuerdo y que promuevan la seguridad humana. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de hablar y pues espero pronto verlos en la siguiente sesión del seminario. Que tengan una excelente tarde y
Muchos saludos. Muchas gracias, doctor Irán, y que todos estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Igualmente, esperamos vernos pronto. Doctor Enrique Uribe, por favor, su segunda ronda. Muchas gracias, doctor Irán Piña. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, perfectamente, doctor. Ok. Bueno, pues me ha parecido muy rica la sesión de hoy, con las aportaciones de todos, y desde luego con la visión también que podemos tomar del derecho comparado. Creo que con esto podemos tener mejores elementos para ir atendiendo esta crisis que hoy nos tiene efectivamente asolados, nos tiene la angustia a todos. Retomo de las reflexiones vertidas en primer término esta idea de que se ha simbrado en mi concepto el fundamento, los fundamentos del Estado constitucional. Por esta razón, yo quiero también comentar que teórica y conceptualmente la raíz que tiene el Estado constitucional nos va a permitir o nos va a exigir también reelaborar algunos conceptos clave como por ejemplo el de garantías. Si bien es cierto, y en esto coincido con la doctora Mastromarino, que la emergencia ha, más bien las medidas que se han tomado ante la emergencia han sido para salvaguardar el derecho a la vida, el derecho a la salud de un mayor número de personas. Yo hasta ahora me quedo pensando si la idea de la ponderación nos puede permitir una salida adecuada y pertinente en este momento para, en la medida en que esa ponderación opera, dejar fuera o dejar en segundo lugar, porque así tiene que ser, a otros derechos. Entonces, me parece que la reelaboración de conceptos como la idea de garantías para atender adecuadamente los derechos de los habitantes, la ponderación como un mecanismo, un método para poder hacer esta valoración, debe hacerse con mucho cuidado. Entiendo las grandes diferencias que habrá entre economías de primer mundo y las economías emergentes. El caso mexicano, alguien lo dijo, pues tenemos un mayor número de pobres ahora, y desde luego hoy leo una nota de Coneval, que es el Consejo de la Evaluación de las Políticas Públicas en México. Se prevé que después de la pandemia haya un mayor número de pobres precisamente porque el Estado y las políticas públicas del Estado no han permitido que los más vulnerables, aquellos que trabajan en la economía informal, los que tienen trabajos precarios, puedan afrontar adecuadamente este difícil proceso en el que han quedado sin empleo, han quedado sin actividad laboral, y desde luego con esto, pues terriblemente dentro de unos meses creo que vamos a ver un mayor número de pobres en el país, y no quisiera llevarlo a este extremo, ¿no? Pero podríamos afirmar que si no van a morir de COVID, van a morir de hambre. Entonces, me parece que, de acuerdo con lo que he comentado, la idea de reelaborar nuestros conceptos que sustentan al Estado constitucional, la revisión necesaria que tenemos que hacer sobre los mecanismos de ponderación de derechos para no dejar fuera ninguno, la necesidad de que las políticas públicas sean preventivas antes que correctivas o remediales, y desde luego la idea también de resguardar los derechos de los más vulnerables, me parecen las tareas urgentes que desde ahora tenemos que empezar a tomar, y que desde luego los juristas y quienes nos hemos dedicado desde un tiempo para acá a los derechos humanos y el derecho constitucional, pues tenemos que atender prontamente para que esta situación no cause mayores estragos, mayores problemas que los que ya nos ha causado hasta ahora. Desde luego, invito, hasta aquí concluyo mi intervención, hago la invitación desde ahora para las próximas sesiones que hemos diseñado para este seminario internacional. Justamente dentro de 8 días abordaremos el tema del derecho a la salud, que es el que nos ocupará la próxima sesión, uno de los derechos fundamentales que tenemos que considerar, también para ponderar si en términos de medicina crítica la atención ha sido la más adecuada, o más bien esto ha servido para privilegiar a unos que sí lo pueden tener, este derecho a la salud, y dejar fuera a otros, convirtiéndolos todavía en más vulnerables. La invitación queda abierta para todos, a todos los colegas mexicanos y de otros países que nos han acompañado esta tarde. Ojalá puedan sumarse a los trabajos de la red para el próximo martes 19, y desde luego desde del siguiente martes hasta el 28 de julio, que es la última sesión. Muchas gracias, doctor Irán Piña, por moderar esta tarde. Buena tarde a todos. Gracias.
Al contrario, doctor Uribe, por su participación, por sus reflexiones. En efecto, si no moriremos por el miedo, moriremos de hambre. Y esto indudablemente que es la reflexión principal que tiene este seminario internacional, observar hacia dónde se está conduciendo, hacia dónde se está dirigiendo el derecho constitucional, no solamente desde el punto de vista de su teoría, sino también de su diaria praxis. Y cedemos enseguida el uso de la palabra a nuestra invitada, colega, a la doctora Ana Mastromarino. Adelante, doctora, por favor. Perdonad. Solo quería reflexionar sobre algunos puntos que han surgido de esta muy buena charla para mí, para el colega francés de la tarde y para vosotros de la mañana. Yo creo que hay que distinguir, insisto, sobre, digamos, una fase 1 y una fase 2. Y creo que lo que hemos vivido en Italia de alguna forma es muy diferente a lo que han vivido otros países, porque nosotros nos hemos enfrentado al principio de todo esto y sin tener elementos de comparaciones. Entonces, muchísimas medidas se han tenido que tomar no teniendo ni siquiera la idea de lo que estaba pasando y no teniendo una comparación. Entonces, la fase 1 yo creo que necesita una idea de lo que pueden ser las medidas diferentes de lo que serán la fase 2 y la fase 3, donde evidentemente el tema económico va a ser el verdadero tema en que se juegan también los derechos, porque insisto, en un estado de constitucionalismo democrático los derechos sociales no simplemente son algo que nos otorga el Estado, sino un espacio de liberación de las necesidades para que los otros derechos, los derechos humanos, se puedan vivir. O sea, es un espacio que libera, que emancipa el sujeto para que pueda gozar de todos los otros derechos. Si se tiene hambre es difícil tener otras necesidades diferentes a la de tener hambre y la de buscar comida. Se ha hablado mucho hoy de estado de emergencia, estado de excepción, Yo voy a decir que la doctrina italiana ha reflexionado mucho desde hace muchísimo tiempo ya, me alargo un poco a decir en general en Europa, la doctrina distingue mucho tiene una gran distinción entre lo que es el estado de excepción y un estado de emergencia, y digamos que la gran diferencia pasa por el concepto de suspensión de los derechos. El estado de emergencia más se utiliza como término en el constitucionalismo democrático porque consideramos que la emergencia no suspende la Constitución. El estado democrático constitucional, cuando se abre al estado de emergencia, tiene la obligación de no quebrar y no suspender la Constitución. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos recuerda lo que estábamos diciendo antes. Los estados constitucionales democráticos tienen la obligación de trabajar la emergencia mientras viven los derechos fundamentales de la Constitución. Digamos que si puedo decirlo de un término, puedo decir que mientras los estados autoritarios se pueden no interesarse de su sustancia, porque a lo mejor no tienen una sustancia democrática, los estados del constitucionalismo democrático, mientras se ocupan de la emergencia, tienen también que no perder de vista su sustancia, que es la sustancia de los derechos y la democracia. Dos puntos más y me callo. Uno va a quedar suspendido. Aquí hemos hablado mucho de comisiones de salud, de comités de salud en general. Yo creo que esta pandemia nos está poniendo enfrente a un tema que ya hace mucho tiempo que se suma a la ventana y a lo mejor no todos lo tomamos por lo que es, y es la relación entre Estado, política, derechos constitucionales y, por el otro lado, ciencia. En esta temporada la ciencia ha tenido mucho que decir y quizás nos hemos tenido que apoyar muchísimo a la opinión, a los dictámenes de los médicos, porque es necesario
que por una vez pongamos bien ciertas las bases de esta relación. Y yo creo que todavía como juristas no lo estamos haciendo hasta el final. O sea, ¿quién toma las decisiones a partir de cuáles datos científicos? Y cómo se toman las decisiones a partir de los datos científicos. Esto creo que es un tema que queda totalmente abierto y quizá en la sesión sobre el derecho a la salud se podrá seguramente ver más. Y por último, yo me doy cuenta que son muchísimos los temas que tenemos que trabajar y que muchísimos de vosotros van subrayando la necesidad de no dejar al lado derechos importantes más allá de lo que es el derecho a la salud. Pero simplemente quiero subrayar un punto. Estamos seguros que es la crisis, la emergencia, la que está generando quiebras dentro del sistema de los derechos, o más simplemente, hablo sobre todo por Italia, el tema de la emergencia está poniendo de relieve aquellos que eran los déficits, aquello que eran ya puntos problemáticos de nuestras sociedades. Nosotros hoy hablamos, por ejemplo, que sin abrir las escuelas, como vamos a hacer, nosotros en Italia vamos al principios de junio se cerraba, digamos, el año escolar. Entonces, muchos dicen que se está quebrando el derecho a la educación, que no hemos tenido una enseñanza a distancia adecuada y tal. La pregunta es, ¿teníamos antes un sistema de educación bueno, un sistema de educación que había sido desarrollado hasta el final, o simplemente hoy tenemos un problema de amparo del derecho a la educación porque ese tema, ese ámbito, como el ámbito del derecho a la salud en Italia ya estaban en crisis? Yo creo que esto lo podemos preguntar por México, por Colombia, o sea, el hecho de que muchísima gente estaba desamparada antes, vivía con trabajos en negro, estaba en una situación de debilidad, fragilidad económica. ¿Es el resultado de una emergencia y de una mala gestión de la emergencia o simplemente la emergencia nos pone delante cuáles son los problemas de nuestros estados? Yo creo que son estos. Entonces, si queremos sacar algo de la pandemia, es trabajar para que si un día nos pase otra vez, esos déficits, esas faltas hayan sido superadas. Pero cuidado a no invertir los elementos. No es la pandemia la que ha generado fragilidades sociales. Las fragilidades sociales ya estaban allí. Simplemente nos hacen presente que hay que trabajar sobre esas fragilidades. Entonces, la quiebra de derecho no está simplemente dentro de la pandemia, está ya antes. Esto. Gracias a todos. Ha sido de verdad muy, muy, muy agradable y muy enriquecedora esta tarde para mí. Muchísimas gracias, estimada doctora, por sus comentarios, por sus aportaciones. Le recordamos la invitación, al igual que a todos nuestros ponentes y a nuestros asistentes, a nuestra sesión del próximo lunes, como ya lo había hecho con antelación el doctor Enrique Uribe. Y yo me quedaría de esta reflexión final con dos circunstancias. La primera, que tiene que ver con dos versiones que puede tener este derecho de excepción o los estados de excepción, que serían una versión de carácter semirrígido y otra rígido. Una rígida en la cual los derechos son suspendidos de manera absoluta, y en la semirrígida, que es como la que nos encontramos ahora, en donde hay un confinamiento, un distanciamiento social, y estamos obviamente con actividades esenciales laborando en nuestros países, y aquellas actividades no esenciales, pues indudablemente que tendrán que esperar a un mejor momento. Y sobre todo también reflexionar sobre esta circunstancia de la fragilidad social. Y en este sentido, nos dejan por aquí una pregunta que obviamente la dejaré para la reflexión de la doctora Mastromarino, que va en el sentido de cómo en un Estado constitucional se puede hacer la ponderación entre dos derechos humanos, es decir, qué criterio o qué elementos informadores son aquellos que nos van a permitir determinar en un momento dado qué derecho humano tendrá que prevalecer respecto de otros si es que ello fuese
posible y dable. Lo dejo sobre el tintero, sobre la palestra, y continuamos con la segunda intervención de la doctora Flor. Adelante, doctora, por favor.